Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, todos ustedes. Hoy estamos en martes 10 de mayo del 2022. Hace tiempo que estamos preparando un gran crossover que vamos a realizar este jueves a las 22 horas Argentina, donde van a estar Lucas Carena, Tipito Enojado, Horacio Justo, Guillermo Ramadán. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar algo que no podemos eludir. Es ineludible el crecimiento del liberalismo, ¿no? El crecimiento del liberalismo que de alguna manera viene a poner sobre la mesa un debate. ¿Hasta qué punto los alcances y los límites del estatismo en la sociedad y si realmente el Estado nos está protegiendo y está trabajando a favor de nosotros? Por más que nosotros seamos justicialistas, peronistas, socialistas, liberales, lo que sea, ese tema es un tema que se ha puesto sobre la mesa y no podemos eludirlo. Y bueno, esa es una de las cuestiones positivas que trae el liberalismo, viene a poner sobre la mesa un debate. Vamos a escuchar la palabra de Marcelo Gullo, es un doctor en historia, máster en relaciones internacionales, que bueno, que él tiene una mirada bastante radical sobre Milei. Vamos a decir que frente a Milei hay tres posturas, tres grandes posturas. Una postura apática, digamos, escéptica, no sabe, no contesta, no lo conocen, o si lo conocen no tienen una opinión formada. Después la postura fanática, que es una postura que trata de aceptarlo, pero de una manera así como que Milei es la salvación, que Milei es la salida para el país, que Milei es de alguna manera como un león que viene a rescatarnos, ¿no? Esa vendría a ser como una imagen que está muy metida en algún sector. Y otra, la del rechazo beligerante, ¿no? El rechazo beligerante. Después hay otros que tienen, obviamente, posturas más matizadas, como por ejemplo la mía, que es una simpatía, un guiño, pero sigiloso, cauteloso, digamos así, ¿no? Sería como una aprobación cautelosa. Pero bueno, evidentemente mi postura no creo que sea la más difundida de todas, ¿no? Más bien la de los fanáticos y la de los que lo detestan beligerantemente. Y los que detestan a Milei en general son los que pertenecen a la casta política, tanto del macrismo, de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, como también de gente que no pertenece a la casta, pero por una cuestión ideológica ha combatido siempre el liberalismo y no puede de alguna manera contemplar cosas positivas en Milei. Curiosamente, este doctor Marcelo Gullo, al cual tuvimos en este canal el año pasado, bueno, porque Milei es liberal, no puede cerrar filas con Milei, pero cierra filas, por ejemplo, con un marxista abortista como Santiago Armesilla. Esto es muy curioso porque a pesar de que claramente que no se puede soslayar las diferencias que hay entre el justicialismo que predica Marcelo Gullo y el liberalismo de Milei, ciertamente Milei es provida, ciertamente Milei en algún otro sentido se ha mostrado, aunque no sin contradicciones, patriota, ¿no? Y sin embargo, prefiere Marcelo Gullo cerrar filas con un marxista abortero como Santiago Armesilla, que dice que la cuestión del aborto es una cuestión que tiene que resolver el Estado, es una cuestión de Estado. Si a las políticas de Estado, si al sostenimiento del Estado, si al sostenimiento del sistema político eh, le conviene que se promulgue el aborto, se abortará.
El aborto no es una cuestión humana, de derechos humanos, una cuestión ética o religiosa, ¿no? Es una cuestión política. Si al Estado le conviene, sale el aborto; si al Estado no le conviene, no sale el aborto, ¿no? Es una cuestión pragmática, política, positivista, ¿no? Propia de la socialdemocracia, digamos. Bueno, Marcelo Gullo prefiere cerrar filas con un abortista marxista, materialista, ateo, que con Milei, que no es ateo, que no es abortista, que no es progresista, que no es marxista. Bueno, la postura de Gullo es beligerante, dogmática, pero dogmática frente a Milei y relativista frente a Armesilla. Es decir, si yo soy dogmático con los liberales, ¿por qué con los marxistas soy relativista? ¿Por qué yo relativizo la hispanidad con el liberal y no con el marxista, y no relativizo la hispanidad con el liberal? Fernando Romero, vos sos con el que charlamos en WhatsApp, el amigo de Agustín Laje. Comentame, así sé si estás o no, porque sería muy bueno tener tus comentarios, Fer, si es que sos el argentino nacionalista, digamos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con esto y vamos a escuchar a Marcelo Gullo. Bien. ¿Pudieras desvelar tu parecer sobre la fuerza liberal emergente de Javier Milei? ¿Qué puede significar realmente en este contexto una persona que se presenta como ultraliberal, liberal, que seguramente en España se entiende distinto a cómo se puede entender allí, etcétera? Ciertamente el liberalismo en España no es lo que es acá, ¿no? Por ejemplo, para Gustavo Bueno, el liberalismo de izquierda es el fiel reflejo de la izquierda. La izquierda más pura, para Gustavo Bueno, es la izquierda liberal, ¿no? Hola, Santiago Giraldo, ¿cómo estás, hermano? Profe, ¿qué crítica le haces al liberalismo de Milei? Bueno, vamos a terminar de escuchar a Marcelo Gullo y vamos a ir con esa pregunta de Santiago Giraldo, ¿no? Al servicio realmente de quien es un mero fenómeno mediático que ha logrado atraer a muchos miles de jóvenes en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Allí más o menos despistados, porque en realidad, claro, ha sacado como el 14% de los votos en la PASO y está orgulloso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros entendemos en Argentina por liberal es aquel que irreflexivamente abre la economía sin pensar qué sectores tiene que abrir y cuáles no. Porque a veces hay que abrir un sector y a veces no. Una cosa que hay que entender en la historia, porque el tema del liberalismo es un tema de economía política, no es economía pura, es economía política. Y yo acá le respondo a Santiago Giraldo. El tema del liberalismo en Hispanoamérica es un tema que debe ser tratado según la División Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque los liberales en Inglaterra son progresistas, porque el liberalismo, este es un análisis de clase, ¿no? Porque el liberalismo es llevado adelante en Inglaterra por la burguesía, que es una clase revolucionaria, progresista y atea. Y de alguna u otra manera también protestante y atea, digamos, ¿no? Entonces, esa burguesía inglesa lo que necesita es destruir la moral conservadora que para Inglaterra es el freno al progreso económico. Siguen el esquema de Max Weber, ¿no? Max Weber sostiene que la ética conservadora, que la ética católica, es un freno al progreso. Entonces, como los ingleses están convencidos
de que la ética católica es una ética que frena el progreso, efectivamente los liberales en Inglaterra están en contra de los conservadores. Es imposible en Inglaterra ser liberal y conservador, no se puede. O sos conservador y estás en contra de los liberales, o sos liberal y estás en contra de los conservadores. Porque efectivamente en Inglaterra ser liberal es ser progresista. O sea que es una cuestión más moral, es una cuestión más cosmovisiva, es una cuestión más filosófica que económica. En cambio, en Latinoamérica, a partir de varios diplomáticos británicos, se ha tratado de, digamos, de predicar la idea de que si los países del tercer mundo liberan la economía, es decir, no protegen su industria nacional, van a poder progresar económicamente lo mismo que hizo Inglaterra y los países desarrollados, ¿no? Entonces, no es que los países desarrollados son libres porque se desarrollaron a partir del intervencionismo estatal y del imperialismo, sino que son desarrollados y han progresado económicamente porque son liberales, porque han aplicado recetas de no intervencionismo del Estado en la economía. Entonces, la tesis de Gullo es que no es que son desarrollados porque fueron libres, sino que son libres porque se desarrollaron. Y se desarrollaron no por el libre cambio, sino por intervenir en la economía y por, obviamente, proteger su industria nacional. Entonces, digamos, el liberalismo en la Argentina y en Hispanoamérica puede ser tranquilamente católico y conservador. ¿Por qué? Porque está llevado adelante por la oligarquía. La oligarquía terrateniente siempre fue librecambista porque combatió contra la industria nacional. La industria nacional ha creado un proyecto nacional y un proyecto de articulación con el capital y el trabajo. En cambio, las oligarquías han hecho un proyecto conservador donde se libera el puerto de Buenos Aires y lo único que hacen es comerciar granos con Inglaterra. ¿Y cuál es la única beneficiaria del sistema liberal en Hispanoamérica? La oligarquía terrateniente. Ahora, el liberalismo que predica Milei no es un liberalismo conservador en el sentido de políticas oligárquicas. Y yo creo que en ese sentido, la crítica de Marcelo Gullo no le da al clavo al liberalismo de Javier Milei. Pero lo sigamos escuchando. Dependiendo de las circunstancias. Es decir, aquel que es un fundamentalista del libre comercio, aquel que es un fundamentalista del mercado, cuando a veces el Estado tiene que intervenir y a veces no, porque la economía parte de la realidad. La única verdad es la realidad. Entonces, ¿es bueno o malo el proteccionismo? No es ni bueno ni malo, es como un pañal. Puede usarlo y después descartarlo. ¿Es bueno o malo el libre comercio? No es ni bueno ni malo, es como un bisturí. Puede servir para sacar un forúnculo o para matar a una persona. ¿Está? Y entonces, este pobre hombre que... Bueno, yo creo que ahí avanza, ¿no?, sobre otro terreno cuando dice pobre hombre. Bueno, ya está calificando personalmente a Milei, cuando en realidad Milei no es una efusión, digamos, no es un emergente de una cuestión totalmente coyuntural, sino que es el emergente de una situación histórica a la que le toca transitar Hispanoamérica, ¿no? Por eso yo digo, nosotros no podemos aguarle el agua al liberalismo, nosotros tenemos que hacernos cargo de que el liberalismo se está insertando en el tejido social de Hispanoamérica y que esa inserción del liberalismo en el tejido social ya es una cuestión social, ya no es una cuestión. Por ejemplo, el liberalismo en Hispanoamérica siempre se asentó a partir de golpes de Estado. Hasta la década de los 90, siempre que se instalaron políticas liberales o pseudo-liberales, para ser cierto, en Hispanoamérica, se hicieron a partir de golpes de Estado. En la Argentina, en Chile, en Brasil, en Nicaragua, en México. Pero ahora el pueblo está votando a los liberales, ahora el pueblo piensa como liberal, ahora el pueblo, ahora los barrios pobres, las villas, están viendo con buenos ojos el liberalismo. Entonces estas expresiones nos suman porque no nos ayudan a pensar seriamente
al liberalismo. Entonces el liberalismo es bueno, es el show de un payaso. No, es el emergente de una cuestión social profunda que nosotros tenemos que enfrentar. Vamos a seguir escuchando a Gullo. Que no tiene noción de la historia, nunca estudió la historia, no sabe cómo se desarrolló Inglaterra, no sabe que Inglaterra fue la principal potencia proteccionista económica del mundo, que construyó su poder industrial no a partir de la mano mágica del mercado, sino a partir de la mano mágica de la política, que él no sabe qué es, se cree que siempre es mala. Él no sabe que Estados Unidos fue durante 100 años proteccionista y no sabe que en Nueva York... Bueno, eso que dice Marcelo Gullo es cierto. Inglaterra se desarrolló interviniendo en la economía, por ejemplo, derogando la ley del hambre, la ley de cereales. Estados Unidos fue durante 100 años proteccionista, como Alemania y Francia también. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, sí, hay que darle la derecha a Marcelo Gullo en eso, ¿no? Nueva York, si uno quería abrir un banco, si nosotros queríamos abrir un banco, nos abrazaban en Nueva York, nos dejaban abrirlo, pero no habíamos leído la letra chica, que decía que solamente necesitábamos un norteamericano que tuviese el 1%. Nosotros lo aceptábamos, pero como no habíamos leído la letra chica, no leíamos que ese norteamericano era el único que tenía derecho a votar, se entiende, y determinar qué hacíamos con el capital. No podíamos expatriarlo. Entonces, en realidad, que tenía un 1% era el dueño del banco. Él no estudió nada de eso, porque él solo ve ideas abstractas. Es un doctrinario economicista. En realidad, es un cómico de la política. Es un cómico de la política, un payaso de la política, que el capital financiero internacional fomenta porque sabe que se entiende como todo payaso bufón. Bueno, este es un prejuicio. Este es un prejuicio que siempre se instala contra los liberales y yo no estoy de acuerdo con esas chicanas, pues son chicanas políticas, no son análisis serios. Cuando se dice, bueno, qué sé yo, Agustín Laje es liberal, Agustín Laje tiene 1 millón de suscriptores y es muy popular, entonces está financiado, seguramente alguien le está pagando a Agustín Laje y está financiando su trabajo. Bueno, no, hermano, yo estoy harto de que me digan eso y la verdad que no es así. ¿Por qué una persona que triunfa necesariamente tiene que o ser masón o estar ligado con Soros o con Morgan o tener el financiamiento de las oligarquías de no sé cuánto? No, o sea, vos podés crecer porque la gente te ve, simplemente porque la gente te sigue. Eso es así, digamos, no necesariamente el que está creciendo, no, este seguramente hizo un pacto con el diablo, o que está con la masonería, o es financiado por Morgan, o seguramente que hay ahí un empresario que está detrás. Bueno, no, esas son chicanas. A mí me consta y lo puedo certificar, de lo que yo puedo decir, Agustín Laje no recibe dinero nada más que de la gente que le quiere colaborar. No recibe dinero de una empresa y de una organización que le dice, mirá, che, vos tenés que predicar el liberalismo, si no, no te cerramos el canal. Agustín Laje puede expresar auténticamente su pensamiento y él dice lo que piensa, y yo creo que Javier Milei también dice lo que piensa. Ahora, si hay algún grupo que responde al liberalismo y quiere defender a Milei, pero ¿cómo no va a tener derecho? Si hay un grupo peronista que quiere defender a Gullo, ¿por qué no va a tener derecho? Ahora que Gullo está predicando el peronismo porque le pagan, a mí me parece que eso es una chicana que no suma a la cuestión política. Entonces, no, yo creo que no, por ahí no. Digamos, aparte, si vos no tenés certeza y si no tenés pruebas de eso, me parece que decirlo hasta puede implicar un delito, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Divierte, se entiende, los divierte a ellos y distrae al pueblo de las cuestiones fundamentales. Entonces, voy a cerrar el Banco Central. Idiota. No puede cerrar nada porque el caos que se acabaría, no existió nunca en ninguna parte del mundo, sería extraordinario. Pero él insulta, se entiende, en las cámaras de televisión, es agresivo, y los otros que no saben nada, porque no se puede discutir con él, porque es como discutir de colores con un ciego. Y porque aparte... Bueno, esa actitud es una actitud que a mí no me va. Yo no soporto esa actitud de Gullo de
tratarlo de idiota y decirle que Milei insulta en la televisión. O sea, Gullo, que está en la televisión, está insultando a Milei porque Milei insulta en la televisión. Se llama contradicción adjectum. Pero además de eso, Marcelo Gullo no acepta debates. Al menos nosotros lo hemos invitado a debatir y no aceptó el debate. Y seguramente que ahora está diciendo eso porque él no aceptaría un debate con Javier Milei. Entonces vos no podés estar suelto de cuerpo diciendo este es un idiota, no sabe nada de historia, no sabe nada de nada, es un tonto que no entiende, es un payaso, decirlo desde la poltrona y después decir, pero yo no debatiría con él. No, si es un payaso, debatí con él y mostrá que es un payaso en el debate. Para eso está hecho el debate. El debate es democrático porque te impide, suelto de cuerpo, acusar a alguien de tonto, de ignorante, que esto que el otro, sin medir fuerzas con esa persona y sin intercambiar los argumentos. Me parece que no es por ahí, no va por ahí, al menos así pienso yo, no va por ahí. Aunque yo esté de acuerdo ideológicamente, porque obviamente yo estoy más cerca ideológicamente de Marcelo Gullo que de Javier Milei, pero se saca de encima esta emergencia social del liberalismo diciendo, bueno, es un payaso, hay gente que le paga a este payaso y hay tontos que lo siguen. No es así, no es así. Y si nosotros vamos a pensar así y vamos a hacer ese diagnóstico del liberalismo, estamos equivocados. No estamos entendiendo el fenómeno del liberalismo en Hispanoamérica si nosotros decimos, bueno, mirá, lo que pasa es que hay oligarquía financiera que le pagan a Agustín Laje, a Gloria Álvarez y a Milei, que son unos ignorantes, que solamente predican para los incautos e indoctos, y bueno, y son unos payasos que son seguidos por payasos. Es más profunda la cuestión. Es más profunda la cuestión y no podemos nosotros obviar el fenómeno. No, yo no soy liberal, Fermín. No soy un liberal, todo lo contrario. Bueno, ahí estoy poniendo tu comentario simplemente para que se sepa. De ninguna manera. Es más, no sé si hay, bueno, yo acá tengo 110 seguidores míos que están viendo este vivo y te pueden explicar que yo no soy liberal. De hecho, yo habré hecho unos 15 videos en contra del liberalismo, ¿sí? Para nada soy liberal. De ninguna manera soy liberal. Yo soy justicialista. Yo respondo a la tercera posición. Ni yanqui ni marxista. Justicialista. Y nada. No, yo nunca pensé que me ibas a acusar de liberal. Todo lo contrario. Yo no soy liberal, pero tampoco soy tonto. Tampoco soy estúpido. Me doy cuenta de que el liberalismo está respondiendo a muchas necesidades que está teniendo la población argentina, y ya voy a desarrollar cuáles son, pero no de ninguna manera. Sí, bueno, Milei es libertario, sí, está bien, esas distinciones son más intra-libertarianismo, ¿no? En el liberalismo, no sé si, bueno, yo soy liberal, libertario, paleolibertario, libertario minarquista, libertario anarcocapitalista, libertario de no sé qué, y de este color, y yo soy gris mezclado con verde, y yo rojo mezclado con azul, y amarillo con violeta. Bueno, esas son cuestiones más, digamos, están dentro de la gama del liberalismo. Como él no quiere discutir, sino que quiere hacer un show mediático, insulta, agrede, yo jamás discutiré con él, porque ¿por qué voy a discutir con un ciego sobre colores? ¿Por qué voy a discutir con alguien que solo quiere agredir? ¿Está? Pero eso divierte, eso le divierte al poder financiero mundial y divierte, se entiende, al pueblo para que no piense en las cuestiones que tiene que pensar. Y entonces ahí, pobrecito, convence un montón de gente. Él es un buen hombre, es un buen hombre, pero que no sabe lo que hace. Bueno, nosotros en la política tenemos tres estratos. El individuo, solo y puro, el individuo, Marcos, Carlos, Lucas, Julio, Pedro, Luis. Después tenemos las sociedades intermedias, los cuerpos intermedios, donde se van congregando los individuos, ¿no? La primera célula es la familia, el club de barrio,
los hospitales, los bomberos, la salita, las escuelas, los orfanatos, digamos, todas esas organizaciones a través de las cuales los individuos pueden congregarse y de alguna manera ir trabajando en la comunidad y forjando comunidad. Esos son los cuerpos intermedios. Y después tenemos el Estado, que es la unificación institucional de los individuos y los cuerpos intermedios a través de la ley, digamos, ¿no? Es la organización jurídica de la comunidad, institucional de la comunidad. Nosotros, a partir de la emergencia de los populismos del siglo XX, en la década, fines de la década del 90, con Hugo Chávez, con Lula, con Evo Morales, con Mujica, con Néstor Kirchner, bueno, de alguna manera Bachelet también, aunque bueno, en Chile propiamente el socialismo nunca se instaló, más que como un fenómeno netamente cultural, progresista, pero nunca económico. Claramente, a partir de ahí, los neopopulismos que siguen a Ernesto Laclau van a, digamos así, profundizar un esquema neo-keynesiano que está sostenido por políticas cíclicas que consiste en planificar la demanda, ¿no es cierto? Y la planificación de la demanda tiene que ver con fortalecer los bancos centrales para poner dinero en la gente para que aumente la demanda, y al aumentar la demanda suben los precios y la inflación, con lo cual generan mucha inflación, generan, digamos, mucha crisis económica, y justamente para subsidiar esa inflación necesitan aumentar los impuestos o pedir préstamos, y se generan todos unos problemas económicos a partir de esa dinámica económica, ¿no? Lo que viene a resultar que los populismos necesitan el estatismo, ¿no? Como dice Agustín Laje, no hay ideología de género sin estatismo, no hay progresismo sin dictadura. Entonces necesitamos nosotros entender que los populismos en Hispanoamérica son estatistas, necesitan un Estado absorbente, fuerte, que controle a los individuos, que controle la libertad de expresión de los individuos y que controle la libertad de comercio de los individuos. Entonces, es un Estado bastante absorbente. Frente al avance del Estado, claramente tiene sentido una ideología que nos viene a predicar, digamos, la destrucción del Estado. Aunque yo no esté de acuerdo con esa terapia, yo comparto con Javier Milei el diagnóstico. El Estado absorbente no es viable. El Estado absolutista no es viable. El keynesianismo genera pobreza. Comparto el diagnóstico. No comparto la terapia. La terapia no es destruir el Estado, no es destruir el Banco Central, no es privatizar YPF, no es destruir el Mercosur, como dijo Milei hace poco, o destruir a Aerolíneas Argentinas, no. El camino es otro, yo estoy de acuerdo, pero frente a la nada misma, frente a aquellos que quieren seguir haciendo negocio con el Banco Central, frente a aquellos que quieren seguir haciendo negocio con YPF, frente a aquellos que quieren seguir haciendo negocio con el Mercosur y con Aerolíneas, si Aerolíneas va a servir para hacer negocios para los políticos, si el Banco Central va a seguir funcionando para subsidiar los negocios de la casta política, aunque yo no esté de acuerdo con que lo cierren, si funciona para la casta política y no para el pueblo, y prefiero que se cierre. Si yacimientos petrolíferos fiscales, en vez de funcionar para el pueblo, funciona para subsidiar a la casta política, y que se cierre YPF. Si el Mercosur, en vez de solucionar los problemas, lo que hace es intervenir para que los ciudadanos de Hispanoamérica no puedan comerciar libremente con el exterior, y si no funciona para el pueblo, que se cierre. Yo no estoy a favor de que se cierre, yo preferiría que se usen bien, pero entre que se usen para la casta política, si las obras públicas, si los subsidios van a subsidiar a los negocios de la casta política, entre tener subsidios y no tenerlos, yo prefiero no tenerlos. Esa es la postura mía, esa es la postura de Jonathan Carlos Ramos. ¿Sí? Yo preferiría un gobierno auténticamente justicialista. El gobierno justicialista es como un vaso de cerveza. Usted, el vaso de cerveza, esto lo explica Guillermo Moreno,
El vaso de cerveza es bien amarillo y una parte blanca. Si ustedes tienen solo la parte amarilla, que es el sector privado, y no tienen la parte pública, y dicen, bueno, no, esto es cualquier cosa. Y si tienen solo la parte blanca, es decir, solo espuma, te dicen, che, tiralo y dame cerveza. Entonces, ¿qué es el gobierno justicialista? Bien amarillo, es decir, el sector privado, bien fuerte, porque es el sector privado el que genera riqueza en una sociedad. Y arribita, así como la espumita, el sector público, que es el que sirve para la redistribución de la riqueza. El capitalismo sabe producir riqueza, pero no sabe distribuir riquezas. La izquierda distribuye riqueza, pero no sabe generar riqueza. Lo único que hace la izquierda es dilapidar la poca riqueza que queda en los estados. Entonces, frente a la izquierda y el liberalismo, yo prefiero a alguien que sabe producir riqueza y no a alguien que lo único que hace es dilapidarla. Claramente, entonces, y en este sentido yo creo que hay que tener claro, yo no estoy a favor de la destrucción del Estado, ni a favor de la destrucción del Banco Central, ni de YPF, ni de la Mercosur, ni de Aerolíneas. Yo no estoy a favor. Pero estoy más en contra todavía de que todas esas instituciones estatales funcionen para la casta política. Porque si van a funcionar para la casta política, yo prefiero que no existan. Porque estamos hartos de la casta política, estamos hartos de décadas de políticas donde el pueblo cada vez es más pobre y tiene más hambre y cada vez surge un nuevo impuesto. Ustedes no se dan una idea. No se dan una idea. Vos querés viajar a Europa y te salen más caros los impuestos que hay que pagarle al Estado que el propio viaje. Vos querés importar algo y te sale más caro el impuesto que la mercancía que querés importar. Estamos hasta acá de impuestos. Nosotros pagamos impuestos como si viviésemos en Suecia, pero nos brindan servicios como si viviésemos en Nigeria. Y eso a lo único que le interesa es a la casta política. En Argentina todas las calles están rotas. Porque las obras públicas lo único que sirven es para la sobrefacturación y para que ese dinero vaya a parar a las manos de la casta política. Que nunca es pobre, no van a conocer a ningún intendente pobre, a ningún gobernador pobre, a ningún diputado pobre. Bueno, frente a esa situación, el pueblo argentino está reaccionando. A mí me encantaría que el pueblo argentino reaccione votando a alguien que entienda estas cuestiones, por ejemplo, de alguna manera, qué sé yo, Marcelo Gullo. Pero Marcelo Gullo no es un candidato y no va a ganar las elecciones. El único que es potable es aquel que puede destruir este esquema de casta política. ¿Qué es Javier Milei? Bueno, estamos así. Claramente Javier Milei no es la panacea, no lo es, como ninguno lo es. Pero nosotros estamos en condiciones de elegir al menos malo de todos. Y por lo menos aquel que tiene un proyecto claro. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Pero este sistema de casta política, este sistema de capitalismo prebendario, este sistema de corrupción, este sistema de delincuencia, este sistema donde se benefician solo unos pocos, ya no da para más. Al menos eso es lo que pienso yo. Puedo estar equivocado. Prefiero apoyar a Milei en esta y equivocarme, a seguir apostando por el macrismo que ya fracasó y a seguir apostando por el kirchnerismo que ya fracasó y que sabemos que va a fracasar. Bueno, frente al fracaso pasado, que es el macrismo y el kirchnerismo, que son la casta política y que realmente, frente al avance del liberalismo, reaccionan en bloque, condenando las políticas de los liberales. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre vamos a seguir indagando, vamos a seguir reflexionando. Es una postura reflexiva, no es una postura dogmática. Para nada es una postura dogmática. ¿Cómo va a ser una postura dogmática que un peronista, de alguna manera, piense en apoyar a un liberal y no apoyar al supuesto partido peronista, que es el partido del Frente de Todos? Y tiene que ver con que estamos podridos. Y si nosotros no entendemos que la población argentina está podrida de la casta política y está podrida de que siempre los mismos nos roben,
no vamos a entender el hartazgo de la sociedad. Y nosotros tenemos que hacer política para la sociedad. Y se le tiene miedo a Milei, ¿saben por qué? Porque no se confía en el argentino, no se confía en el individuo, no se confía en los individuos, porque se piensa que la gente es tonta, que la gente es pupila, que la gente necesita de un pastor que le diga, mirá, vos no trabajes, yo te doy. Vos no necesitas que te ayude el Estado, vos necesitas que el Estado no te absorba, que el Estado no te anule. Y obviamente que hay gente que necesita del auxilio del Estado, obviamente que sin el Estado hay gente que no va a poder seguir adelante, que no va a poder salir adelante. Y Javier lo entiende, Javier Milei dijo y entiende esa cuestión. Él entiende, él no puede decir, Javier Milei, y lo dijo, saco todos los planes y que los que viven de los planes, bueno, que pasen hambre hasta que se les ocurra. No, él entiende que esa es una problemática social emergente, que es necesario dar una respuesta, y dijo que va a dar una respuesta. Bueno, frente al fracaso pasado, yo prefiero algo nuevo. Es así, yo pienso así. Ya estoy harto de los mismos. ¿Ustedes piensan que el macrismo puede hacer algo? ¿Ustedes piensan que del macrismo puede salir otro proyecto distinto? ¿Ustedes piensan que del kirchnerismo puede salir la respuesta a la crisis que ellos mismos han generado? Nada, no cuenten conmigo. Para que aquellos que generaron la crisis sean los que nos saquen de la crisis, no cuenten conmigo para apoyarlos. Los que generaron la crisis no nos van a sacar de la crisis. Y si el único potable para destruir a aquellos que se benefician del sistema político es un liberal, voy a apoyar a un liberal. Aunque pierda todos los suscriptores que tenga, aunque haya marxistas que me estén siguiendo, aunque haya peronistas que se enojen conmigo, es la única manera de que nosotros podamos tener algo nuevo en la Argentina. Porque para mí el liberalismo tiene que ser transitorio, no puede ser permanente. Pero creo en los individuos y creo firmemente que nosotros en Hispanoamérica tenemos que empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Estoy harto de la gente que me dice, ¿y qué me puede dar el Estado? Y se cruzan con un político, hermanito, ¿no tenés un plancito para mí? ¿Qué plancito, hermano? ¿Qué plancito? Anda a laburar, trabajá. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo desde el peronismo y desde el liberalismo. Hay una sola clase de hombre. Acá no hay burguesía, proletario, oligarquía, anarquista, lumpen, no. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y el que no quiere trabajar no va a pertenecer a la Argentina. El que no quiera trabajar no va a pertenecer a la Argentina. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y la casta política, que no trabaja, que no se prepara, que no hace nada, que no tienen formación, que dicen auténticas barrabasadas. Bueno, frente a esa casta política de parásitos, ignorantes, vividores, pulpos de la política, zánganos de la política, frente a esos, porque frente a esos hay que utilizar los calificativos que utiliza Gullo con Milei, frente a esa casta política. Frente a esos ladrones, frente a esos delincuentes, frente a esos mentirosos que viven de los sobres, porque ellos sí viven de los sobres. Ellos son los que viven de los sobres. Frente a eso, esos son los parásitos, esos son los payasos, esos son los mentirosos. Contra esos hay que enojarse, no contra Javier Milei. ¿Qué culpa tiene Javier Milei de lo que está pasando? ¿Acaso Javier Milei nos hizo pobres a nosotros? En Argentina, el 50% de los argentinos está por debajo del nivel de la pobreza. ¿Qué tiene que ver Javier Milei con eso? ¿Qué tiene que ver el liberalismo con eso? Si lo que nos hicieron a nosotros pobres son el kirchnerismo y el macrismo, que no tenían nada que ver con el liberalismo. Porque si hay algo que no aplicó Macri en Argentina, fueron políticas liberales. Quédense tranquilos de eso. Aumentaron los subsidios y aumentaron los impuestos. Bueno, perdón si me enojé, pero necesito explicar esto. Necesito explicar esto y no se pierdan el crossover del jueves, donde va a haber peronistas, socialistas, va a estar Tipito enojado, va a estar un peronista como Lucas Carena, va a estar un conservador como Santiago Giraldo, analizando esta emergencia del capitalismo, que no la podemos tomar a la ligera, la tenemos que tomar en serio y la vamos a tomar en serio. Un abrazo a todos, a compartir este video.